mostrando por qué hoy he querido titularlo así, suelo firme para el camino. La semana pasada estuve con la familia, con Cere y con las niñas en un acuario en Gran Canaria. Saben que estuvimos 2 semanas con la familia. Hay una foto por ahí del acuario. Es uno de los acuarios más exclusivos del mundo, creo que es del 2017, la inauguración es extraordinario, está ahí en la capital de mi querida isla y tiene algunas partes impresionantes. En la siguiente imagen vemos uno de los salones más espectaculares y hay una placa ahí informativa de algunas cosas acerca de su construcción y todo eso que me dejaron asombrado. Ese acrílico, ese cristal curvo que ven ahí, es el acrílico curvo más grande del mundo. Más de 140 toneladas de metraquilato de acrílico, 36 metros de largo, más de 7 metros de alto, casi medio metro de anchura. Y estás ahí impactado viendo todos esos peces, los tiburones, es una sensación increíble. Ahí está mi padre, Pedro, y su mujer, Carmen, con los que fuimos ese día al acuario. Y hasta aquí un poco de publicidad en mi querida isla. Y la siguiente imagen, sí, seguimos en el acuario, pero ahora sí viene mi ilustración. Llega un momento en el acuario, hay diferentes zonas, está la de mar profundo, la que veíamos ahora, y esta zona le llaman jungla, me imagino que por las especies que están ahí. Y llega un momento, es los típicos parques temáticos, hay un camino que simplemente tienes que irte dejando llevar, ir disfrutando de lo que allí hay, y llega un momento que hay un puente colgante, que es este que está ahí. Ahí están mis hijas que cuando llegamos a ese punto, tan tranquilas, siguieron caminando por el puente colgante que se movía, pero algunos de los adultos, que éramos 4, tenían miedo. Al ver la gente pasando y cómo eso se movía, no voy a decir nombres, pero algunos de los adultos tenían miedo y no sabía qué hacer. Al final medio se atrevió a pasar, pero el acuario, de manera muy inteligente, en la siguiente imagen lo vemos, dispone un camino alternativo. En la parte de arriba se ve el final del puente colgante y luego está este camino alternativo que llega al mismo sitio. Este camino es suelo firme. Es un camino de hormigón armado que no se mueve por nada, que aguanta incluso los terremotos, con un buen pasamanos de madera maciza por el que puedes pasar. Y a veces en la vida nos sentimos como que una y otra vez estamos en puentes colgantes que no nos apetece pasar. Hay veces que nos apetece en la vida la aventura, yo que sé, en cualquier edad te puede apetecer coger una mochila y hacer el Camino de Santiago, te puede apetecer hacer un viaje por Europa, dejar de trabajar y ver qué pasa. A veces te pueden apetecer y puedes tomar riesgos si quieres, pero cuando los puentes colgantes llegan a tu vida, tú no los has pedido, situaciones difíciles, cosas que no comprendes, frustración, situaciones que no controlas, en los que hay mucho movimiento, llegan a tu vida. Hay momentos que nos podemos sentir muy frustrados, tener miedo, no saber cómo seguir adelante, muchas cosas. Y a veces necesitamos suelo firme para el camino, un camino alternativo, firme, por el que poder caminar cómodos, sin miedo, sin tener que preocuparnos del suelo, simplemente de caminar. Y este salmo es suelo firme para el camino. Hay muchas predicaciones que están centradas en algún tema que son súper prácticas. Venimos de una serie súper práctica de las relaciones y estábamos un día hablando de la soltería o estábamos un día hablando de la amistad o un día hablando del sexo y eran cosas que podías poner en práctica en ese momento, súper concretas, súper prácticas. Y esos textos súper prácticos están en la Escritura. Y a veces es un poco más sencillo predicarlos porque parece que llaman más la atención, que conectan mejor con la vida, que es más fácil ponerlos en práctica. Pero hay otros textos que los necesitamos de la misma manera, que son suelo firme para el camino, que nos dan cimientos para la vida, que podemos aplicarlos a cualquier cosa en la vida, que tienen que ver con cómo es Dios, con cómo Dios se acerca a nosotros, que tienen que ver con cómo la salvación funciona, que tienen que ver con cómo nosotros somos. Y necesitamos ese tipo de textos también, ese tipo de predicaciones que son profundas, que son suelo para el camino, que son aplicables no solo a una cosa en la vida, no solo a la crianza de los hijos, sino que son aplicables a toda la vida, que nos guían y nos sostienen a lo largo de la vida. Y este salmo tiene ese tono de algo profundo. Y vamos a leerlo en primer lugar. Vamos a estar todo el tiempo ahí, vamos a ir versículo tras versículo disfrutando de este salmo precioso. Así que ten tu Biblia, por favor, ahí abierta. Si no tienes tu Biblia física, tenlo ahí en el móvil, encendido. Vamos a estar ahí todo el tiempo
queremos exponer el texto, no mis ideas, así que vamos a estar disfrutando juntos de este salmo. Y vamos a leerlo. Estamos leyendo, como de costumbre últimamente, en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo, y le preparará el camino. El punto 1, la idea con la que este salmo, con muchas ideas, comienza, es con Dios. El salmo comienza hablando de Dios. Y es un buen comienzo porque nuestra vida, la vida que vale la pena vivir cuando se empiezan a desenredar los nudos de nuestro corazón, empieza con Dios, con el ser que nos creó, con el ser que nos conoce, con el ser que tiene la solución para nuestros problemas. Es súper práctica la manera en la que empieza, porque quizás nuestra vida tiene 1000 nudos o nos hemos enredado en diferentes cosas o estás en un callejón sin salida, porque no has empezado por el principio, a andar el camino, a vivir la vida enfocado en Dios. No sé si conoces, por ejemplo, la historia de la Torre de Babel. Hay muchas historias de cómo nos enredamos por el camino y nos olvidamos de Dios en la Biblia para que veamos lo habitual que es. Y esta es una de las primeras historias en la Biblia. Y en Génesis 11, Dios le dice a la gente, después del diluvio, de todas estas cosas, vayan por todo el mundo, cubran la tierra, no estén juntos en un solo lugar. Es por vuestro bien, es lo mejor para vosotros. ¿Y qué hacen ellos? Justo lo contrario, piensan la manera más contraria. Dicen, Dios tiene un consejo, tiene una idea para nosotros, pasamos de Dios. Edifican una torre gigantesca donde poder vivir todos juntitos en un solo lugar. Exactamente lo contrario a lo que había hecho Dios. Y no sé si recuerdas la historia, pero lo que sucede es que al final se sienten súper frustrados, perdidos, no se entienden entre ellos, empiezan a pelearse entre ellos y empiezan un montón de problemas entre ellos. Y al final acaban ocupando toda la tierra. Quizás por las peleas, porque no se entendían, acaban cubriendo la tierra, acaban separándose. Al final acaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, lo que era mejor para ellos. Así que en el final, a pesar de los juicios de Dios, a pesar de ser una historia dura también, vemos la gracia de Dios, porque Dios con lo que hizo ayudó a que al final hicieran lo que tenían que hacer. Así que si estamos edificando nuestra torre de Babel, si te encuentras en algún punto de tu vida haciendo las cosas a tu manera, perdido, frustrado, hay gracia para el camino. Tenemos que volver a Dios, tenemos que mirar a Dios de nuevo. Y así comienza nuestro salmo, poniendo nuestra atención en Dios. Dice, Señor, de hecho es la primera palabra en el salmo, tú has sido bondadoso. ¿Y sabes cuál es la primera verdad profunda acerca de Dios? Estas primeras baldosas, el cimiento que el salmista va a poner para este suelo firme, para el camino, es una verdad extraordinaria, una verdad que puede cambiar nuestras vidas para siempre. La primera verdad es que Dios es bueno. Esa es la primera verdad, ahí está. Señor, tú has sido bondadoso. Y aunque no estuviera esa palabra, luego diferentes descripciones de cómo Dios obra hablan de que Dios es bueno. Esto es suelo firme para el camino. Saber esto, recordar esto nos va a sostener en tiempos difíciles. Recordar que hay en medio de un montón de mentiras acerca de Dios, recordar que Dios es
bueno, nos va a sostener cuando todo alrededor grite, Dios no es bueno. Esto nos va a recordar que Dios sí es bueno. Tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras convicciones, con cómo afrontamos la vida, las circunstancias, las decisiones. Tengo a Dios. Y este texto nos recuerda que este Dios es bueno. Ahora, la pregunta es, todos en algún momento hemos escuchado esto, hemos leído esto en la Biblia, incluso si es la primera vez que estás aquí, has escuchado de Dios en algún momento, que Dios es bueno, lo que sea. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Vivo así, de tal manera que tengo un Dios bueno? ¿Un Dios bueno condiciona cómo vivo, cómo me siento cuando despierto, cómo afronto los días difíciles, los problemas? ¿Vivo la vida consciente de un Dios que es bueno? ¿Crees que Dios es bueno? Piénsalo por un momento. Si todos en el mundo creyéramos que Dios es bueno, o sea, al 100%, todo el tiempo estaríamos en la nueva tierra, estaríamos en el cielo, literalmente. Viviríamos todo el tiempo para la grandeza de Dios, porque no desearíamos otra cosa, encontraríamos una vida de satisfacción y gozo en Él. Preferiríamos todo el tiempo la voluntad de Dios, desesperados por la voluntad de Dios. Confiaríamos sin titubeos en Él a través de todas las circunstancias de la vida. Jamás albergaríamos ninguna duda. Iríamos ciegos tras un Dios que es bueno. Las historias de la Biblia, nuestro propio corazón, las partes oscuras en nosotros, nos recuerdan que estamos en lucha todo el tiempo con esta verdad. Nuestra mente está en lucha todo el tiempo con esta verdad, describiendo a Dios de un montón de maneras, dudando de Dios de un montón de maneras. De hecho, así comenzó todo. ¿Qué le dijo el diablo a Eva al principio, en las primeras páginas de la Biblia, cuando aún todo era bueno, porque un Dios bueno había creado un mundo extraordinario? El diablo le dijo a Eva, Dios no es bueno. Fue lo que le dijo. Le dijo, este Dios malo, aburrido, que quiere amargarte la vida, ¿no te permite comer de esto? ¿Qué tipo de Dios es este? Eva, Dios no es bueno. ¿Y qué hizo Eva, que conocía a Dios, que había estado con Dios? Dijo, es verdad, Dios no es bueno. Y comió del fruto. Así que si por algún momento has pensado que tú no dudas de la bondad de Dios, eso es mentira. Dudamos todo el tiempo de que Dios es bueno. Adán y Eva se lo creyeron y el resto es historia. Todas estas mentiras acerca de Dios se reproducen a nuestro alrededor, de manera muy explícita a veces, en conversaciones, en anuncios, de manera muy implícita en luchas en nuestro interior. Y las mentiras pueden venir de circunstancias graves, por ejemplo. Estás viviendo la vida quizás en un momento tranquilo, normal, y viene una enfermedad, una frustración, un problema con un hijo, circunstancias económicas, lo que sea, y empiezan las luchas mentales. ¿Por qué Dios? ¿Por qué haces esto? No te entiendo. A veces no decimos literalmente, Dios, no eres bueno, pero un montón de cosas en nuestra cabeza están diciendo, Dios no es bueno, Dios no me quiere, el Dios que tengo no es bueno. Circunstancias difíciles nos inclinan a pensar esto. Y es triste que circunstancias tontas del día a día también nos llevan a pensar que Dios no es bueno. Yo me encuentro muchas veces luchando en mi mente por esto. Tonterías del día a día. Estás buscando aparcamiento. Llegas a casa al final de tu jornada, hay 30 y pico grados como hoy, el coche está caliente, estás deseando aparcar, ves un aparcamiento cerca de la puerta de tu casa, vas hacia allá, pero llega un coche primero. Y tu mente, ¿por qué Dios? O sea, una tontería como esa nos hace dudar de que Dios es bueno. Tonterías del día a día, sin ningún significado, vienen a nuestra mente estos pensamientos tan diabólicos, tan oscuros, que nos ponen en tantos problemas, que nos separaron de Dios hace mucho tiempo. Todo el tiempo luchamos con esto. Por esto este salmo dice, y voy a estar diciendo todo el tiempo, que Dios es bueno. Tenemos una Biblia entera, miles de páginas para recordarnos que Dios es bueno. Vamos a ver un caso interesante por cómo mezcla Jesús esto con el tema de nuestra confianza, nuestra lucha mental en los evangelios. Vamos a ver a Jesús hablando del tema en Mateo 6 un momento. Jesús muchas veces
la manera en la que estaba hablando, las cosas que estaba explicando, estaba diciendo de diferentes maneras que Dios es bueno. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la oración y le dice, un hijo que le pida a un padre pan, ¿le va a dar una piedra? No, le dará pan. Más vuestro Dios. Jesús muchas veces con historias de diferentes maneras, la idea que está todo el rato intentando improntar en nuestras cabezas es, Dios no es malo, Dios es bueno, está por ti, por muy raro y extraordinario que sea. Y aquí Jesús está haciendo ese trabajo de manera muy bonita. Dice Mateo 6, 25. Por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, que beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. No estéis ansiosos, frustrados. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Dios es bueno. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios es bueno. ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El 28. ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? ¿Estáis dudando de que Dios es bueno? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Y mira lo que dice ahora, lo de siempre, gente de poca fe. El problema está con nuestra fe. La fe no es solo es el comienzo del camino, son las baldosas del camino. Tenemos que seguir luchando por tener fe en un Dios que es bueno. Si un día nos acercamos a Dios, fue porque ese día al menos pensamos que Dios era bueno. Y ese fue el inicio de nuestra vida de fe. Y es una lucha de la vida, de seguir creyendo cada mañana cuando un montón de cosas vienen a la cabeza, decirle a tu cabecita, Dios es bueno, déjame en paz, mi Dios es bueno. Y hoy celebramos esto. De hecho, estamos aquí en nuestra celebración semanal para recordar las verdades que necesitamos. No sé si quieres oír esto, si esto te hace sentir cómodo, incómodo, si necesitas oírlo desesperadamente, pero lo diré de nuevo, Dios es bueno. Y hay muchos salmos que explotan en estas expresiones, muchos muy bonitos. Por ejemplo, el 106 dice, aleluya. Alabado sea el Señor, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdurará para siempre. Pasamos la página, el 107 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdurará para siempre. Es extraordinario y somos invitados a disfrutarlo. El Salmo 34, 8 dice, probad y ved que Dios es bueno. A veces en la vida, quizás cuando nos sentimos secos, estamos perdiendo el norte, necesitamos reconectar con Dios. Cuando nos sentimos así, lo que necesitamos es reconectar con este Dios, con quién es Dios. Dice Wayne Grudem, hablando de esto mismo, de que Dios es bueno, creo que está la cita por ahí, me parece. Cuando nos damos cuenta de que Dios es la definición misma y la fuente misma de todo lo bueno, Él es el estándar, el canon, la fuente de aquello que es bueno, nos daremos cuenta de que Dios mismo, no las cosas que Dios nos da, que también Dios en sí mismo es el bien supremo que buscamos. Así que cuando estás ansioso, cuando notas literalmente que hay necesidad en tu corazón, necesitas más de este Dios que es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Y mira algunas expresiones bonitas en nuestro Salmo que siguen describiendo esta cualidad. Dice, has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Maneras en las que Dios muestra que es bueno, al restaurar a Jacob. A lo mejor necesitas restauración. De hecho, el lenguaje original leía que dice, de hecho algunas traducciones lo dicen así, que me sacaste de la esclavitud para un nuevo comienzo. Quizás necesitas restauración, quizás necesitas un nuevo comienzo. Este Dios bueno quiere restaurarte. Dice luego, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Quizás estás aquí con convicción de pecado,
Dios está señalando partes oscuras en tu corazón. Arrepiéntete, porque este Dios bueno quiere perdonar. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Y no solo perdona para quizás en el futuro recordar o hacerte sentir mal o señalar tu corazón por cosas que has hecho en el pasado. Dice luego, y cubriste todos sus pecados. Perdona y los cubre con cualquier cosa pesada. Juan, hablando de Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, lo desaparece en el universo, ya no está más, ya no lo recuerda más, ya no va a estar más. Perdona completamente porque Dios es bueno. Dice luego el 3, este es muy interesante, el versículo 3 del Salmo 85. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Está hablando de un Dios bueno y de repente el 3 dice que es un Dios que depone su enojo, o sea, que siente enojo, que contienes el ardor de su ira, o sea, que hay un ardor de ira en este Dios. Nos podemos preguntar, ¿la ira de Dios hace armonía con un Dios que es bueno? Cuando estamos describiendo a un ser que es virtuosamente bueno, ¿incluiríamos ahí un ser que siente ira, un ser que siente enojo? No sé qué estamos pensando, pero el Salmo está diciendo, casi hablando, claro que sí, porque lo estoy diciendo. De hecho, en el momento que una persona buena, una persona que vemos, en la que vemos virtud de bondad, que suele tener esta inclinación bondadosa, no siente rechazo y no se enciende cuando ve una maldad, cuando ve cualquier cosa, una persona maltratando a un animal, un joven pegándole a una anciana, dos niños peleando, las catástrofes en el mundo, las locuras que pasan a nuestro alrededor. Cuando una persona buena ve eso y no siente rechazo y no se le ponen los pelos de punta hacia eso, esa persona pierde su virtud de bondad. La bondad perfecta incluye ira hacia la maldad. La ira de Dios no tiene que ver con sentimientos coléricos de un Dios que se revuelve cuando ve el mal. Dios es perfecto, hay estabilidad emocional en Él, no hay alteraciones, no hay arrebatos. Son formas en las que de manera humana, de manera antropomórfica, quiere la Biblia expresarnos cómo es Dios. Lo que viene a querernos decir esto es su rechazo cósmico, eterno, hacia el mal, de manera muy fuerte. Dice el texto, contuviste el ardor de tu ira, la manera tan potente en la que Dios siente rechazo, alergia hacia el mal, hacia todo lo malo. ¿Cómo podríamos confiar en un supuesto Dios bueno que se siente cómodo con la maldad y el sufrimiento a nuestro alrededor? No queremos eso. No queremos un juez que perdona sin más a los malvados, una persona que pasa la mano por arriba a todos, incluso a los pecadores más extraordinarios. Queremos a alguien que haga justicia. Este Dios perfecto, que es bueno de manera perfecta, siente ira hacia el mal. Así es nuestro Dios bueno. Es perfectamente bueno porque rechaza de manera perfecta el mal, el pecado, como lo llama la Biblia. Esto es suelo firme para el camino también. Esta perfección, esta virtud de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios detesta el mal porque es bueno. Ahora, no sé si lo has pensado a medida que estamos leyendo el Salmo y describiendo a Dios de esta manera, pero si estamos hablando de que Dios es bueno y que al mismo tiempo Dios detesta el mal, esto genera una tensión peligrosa. Porque Dios es bueno y tú no, y yo no. Dios es perfectamente bueno y tú no. Estamos en problemas porque Dios es bueno y nosotros no. Hay mucha virtud en nosotros, claro que sí. Tenemos la imagen de Dios y hay personas que hacen cosas a nivel artístico, a muchos niveles hermosas. Hay personas teniendo actos de caridad por el mundo sin creer en Dios. Hay bondad en nosotros, claro que sí. Pero también estamos rotos de muchas maneras. Y quien no lo reconozca es un mentiroso, un necio. Sabemos que hay oscuridad en nosotros. Sabemos que no merecemos a un Dios perfectamente bueno. Dios es bueno, nosotros no. Esto genera una tensión, esto nos pone en problemas y veremos más adelante cómo el Salmo habla de esto. De momento el Salmo pasa de hablar de Dios a hablar de nosotros. Segundo punto, versículo 4.
habla de la reacción del salmista en esta composición poética, en esta canción que son los salmos, cómo él reacciona a la bondad del Señor, a los primeros versículos en nuestro texto. Y dice el 4, restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro, pon fin a tu disgusto con nosotros. Restáuranos una vez más. Este es el coro de la canción de los que siguen a Jesús. Todo con Jesús comienza con un primer día, una primera vez en la que le dice, restáurame, te necesito, perdóname, límpiame, restáurame. Y no hay otro camino, esa es la primera baldosa del camino. Las demás baldosas de este suelo firme para el camino es, restáurame una vez más. Como dice el Salmo, es el coro de la canción de los que siguen a Jesús. Así como el hambre nos lleva a la cocina, nuestra conciencia de nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de restauración, nuestra necesidad espiritual, nos llevan a Dios. Todo comienza ahí cuando sentimos que le necesitamos. Jesús dijo que vino a sanar a enfermos, a personas que saben que necesitan esa restauración. Y el versículo 12, en esta composición, como digo, poética, es una canción al final, responde a esta súplica. Restáuranos una vez más. Y dice el 12, el Señor mismo nos dará bienestar. Él lo hará. Y nuestra tierra rendirá su fruto. Pero sigue habiendo tensión porque Dios es bueno y nosotros no. Pero el Salmo sigue de momento con las preguntas difíciles de la vida. El versículo 5. A veces nos hacemos preguntas que nos suenan peligrosas, preguntas que parecen que nunca deberíamos haber formulado, pero ahí están, en el texto también, haciendo lícito que a veces cuando nos sentimos mal hagamos esas preguntas difíciles, esas preguntas que parece que estamos atacando a Dios, mostrando nuestra incomprensión. Es lícito expresarlas. Vamos a hablar un poquito de eso. Dice, ¿vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? Podemos hacer esas preguntas difíciles con sinceridad. Dios es nuestro Padre y podemos abrir nuestro corazón con sinceridad, como nos abrimos con amigos a veces, y decirle cómo nos sentimos. Pero no solo decirle cómo nos sentimos, sino recordar la verdad también, porque cuando empezamos a decir lo que sentimos, a veces nos centramos tanto y tanto en nosotros mismos, aunque es bueno, eso en primer lugar, puede volverse algo vicioso y empezar a creernos mentiras, empezar a compadecernos de nosotros mismos y empezar a montar un escenario que no es real. Y el salmista nos muestra esto. El versículo siguiente se responde un poco otra vez y reconoce que solo en Dios está la solución a esas preguntas tan difíciles y dice, ¿no volverás a darnos nueva vida? El salmista dice, no sé qué estás haciendo, no sé qué está pasando, me estás dejando solo, pero reconozco que solo en ti está esa nueva vida que necesito. En ningún otro lugar, en ti hay nueva vida. Dice luego, muy bonito, para que tu pueblo se alegre en ti. No habla de personas huyendo de Dios, personas teniendo miedo de Dios, habla de personas alegrándose con su Dios. Dice un autor, si necesita un avivamiento en su iglesia, en su familia o en su vida espiritual, pida a Dios que le dé un toque fresco de su amor. Y es justo lo que está haciendo el salmista. Dame una nueva vida, dame esa alegría que solo tú puedes dar. Son peticiones preciosas porque reconocen que Dios es la fuente de todo bien, que Dios es bueno. Y el salmista sigue con la actitud que tiene todo aquel que sigue a Jesús, que quiere más de Dios, que ha probado a Dios y quiere más de Dios. Dice el versículo 7, muéstranos, Señor, más. Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Y aquí estamos hoy nosotros diciendo lo mismo en esta celebración de la fe. El salmista está diciendo, ten gracia con nosotros. No nos trates conforme a nuestro pecado. Resuelve esta tensión tan difícil. Dice el versículo 8, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Empieza a hablarse verdad a sí mismo. Y es lo que la palabra de Dios hace. En medio de muchas mentiras acerca de nosotros, de quién Dios es, la palabra de Dios trae verdad para echar fuera esas mentiras. Dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles.
siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Por ejemplo, pensar que Dios no es bueno. Vale, pero ¿cómo se resuelve esta tensión? El salmista se está acercando a Dios, pero el salmista ha dicho que este Dios es un Dios que está airado contra el mal. El salmista mismo es alguien pecador, alguien malvado como lo somos nosotros. ¿Cómo se resuelve esta tensión? En los lugares públicos a veces hay un punto de encuentro oficial. Creo que puse una imagen ahí con la señal. Creo que yo nunca lo he visto, sino en algunas películas y tal. Están estas señales de punto de encuentro, quizás en un parque temático grandísimo, en sitios así, donde si la familia o el colegio o lo que sea que ha ido allí se dispersan por allí, pueden decir, nos vemos en el punto de encuentro tal, y es un lugar donde encontrarse. Y curiosamente esta señal, no sé si lo notas, pero en el medio se forma una forma interesante ahí. Si te cuesta verla, ¿lo ves un poco mejor ahora? Ahí está, una cruz. La cruz es el punto de encuentro y el Salmo habla de este punto de encuentro, nuestro tercer punto hoy. Dice el versículo 10, fíjate en estas palabras. Dios escogió palabras para revelar su consejo y no dijo las cosas de cualquier manera. Las dice de maneras preciosas, de maneras altas. Dice versículo 10, el amor y la verdad se encontrarán. Se besarán la paz y la justicia. ¿Qué te sugiere esto? De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. ¿A qué te suenan estas palabras? ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Es interesante que Jesús, por ejemplo, en Lucas 24, hablando allí con los discípulos que estaban súper confundidos, como estamos nosotros a veces, una de las cosas interesantes que les dice es que toda la Escritura de alguna manera habla de Él y le señala a Él. Y literalmente Jesús, Dios ahí hecho carne, dice, los salmos hablan de mí. No los entendéis porque no entendéis que los salmos hablan de mí. ¿Cómo este salmo entonces habla de Jesús? Versículo 10. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Esto sucede en la cruz, donde el amor de Dios, este amor extraordinario por nosotros, se hace evidente, pero también la verdad y la justicia se hacen evidentes. Porque ahí hay evidencia de que Dios nos ama, pero también hay evidencia de cuán rotos estamos, de cuánto necesitamos el perdón, de cuán alto es el precio por las partes oscuras de nuestro corazón, por el pecado, como lo llama la Biblia. En la cruz, el amor y la verdad se encontraron. En la cruz, la paz y la justicia se besaron. Estas cosas sucedieron en la cruz. Dice John Stott, hablando de cómo Jesús está por todas partes en la Escritura, señalándonos siempre el punto de encuentro que es Jesús, el punto de encuentro con Dios, la manera en la que esta tensión terrible entre un Dios bueno y personas que no somos buenas se resuelve. Dice, la Biblia está llena de Cristo. Algunos lo expresaban de esta forma. Así como en Inglaterra todo camino o senda se conecta con otro y lleva finalmente a Londres, del mismo modo en la Biblia cada libro, capítulo y versículo forman un eslabón que llevará finalmente a Cristo. Dios ha provisto un punto de encuentro. Dice el versículo 12, el Señor mismo nos dará bienestar. Él lo ha hecho. Nosotros hemos pecado, estamos rotos de muchas maneras. El Espíritu puede darnos convicción de este pecado, llevarnos a Dios, pero Dios mismo se encarnó y Jesús ocupó nuestro lugar, propiciando un punto de encuentro. Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros, Dios lo castigó a Él para no tener que castigarte a ti si crees en Jesús y confías en Él para salvación, en su perdón. Hay un punto de encuentro y es Jesús. De hecho, el versículo 3 es interesante las palabras que utiliza porque dice que Dios depuso su ira, la puso como en pausa,
contuvo su ira, la estaba conteniendo. No dice que había desaparecido su ira, dice que su ira estaba depuesta, contenida, esperando a la cruz. En la cruz, la ira de Dios por tus pecados, los míos, los de la humanidad entera, toda esa ira fue derramada sobre Jesús. ¿Por qué Jesús sufrió tanto en Getsemaní? ¿Por qué tenía tanto miedo a encontrarse con el Padre en la cruz? ¿Era solo por el sufrimiento físico? ¿Cuántos mártires han muerto en cruces y en hogueras cantando himnos? ¿Eran más valientes que Jesús? No, Jesús no le tenía miedo al sufrimiento físico, Jesús tenía miedo a la ira de Dios. Una tensión terrible que le hizo sudar gotas de sangre porque sabía que iba a enfrentarse por amor a ti, por amor a mí, a la cruz, a la ira de Dios, para que tú no tengas que sufrirla, para que yo no tenga que sufrirla, sino solo recibamos de Dios vida, salvación y amor, si creemos en Jesús y nos entregamos a Él. Jesús es nuestro punto de encuentro y de hecho Jesús es la evidencia definitiva de nuestro primer punto, que Dios es bueno. Así que cuando dudamos de la bondad de Dios, funciona súper bien recordar la cruz. Cuando vengan estas mentiras, recuerda lo que Dios hizo por ti, lo que Dios está haciendo por ti. Dice ahí en Romanos que aquel que nos dio a Jesús por nuestros pecados, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿Qué está diciendo? Mira la cruz y recuerda cuánto te amo. Recuerda que soy bueno. Esto es suelo firme para el camino. ¿Y qué concluimos? ¿Qué nos llevamos después de toda esta teología, estas verdades profundas que tienen la capacidad de sostenernos, de traernos paz, de estar con nosotros? ¿Qué concluimos? Tenemos que grabar en nuestro corazón que aunque a veces la vida parezca un puente colgante, más de lo que nos gustaría, lleno de desafíos e incertidumbre, en medio de eso, activar nuestra fe, recordar que estamos en una vida de fe y recordar que es verdad que Dios es bueno. Recordar y atrapar una y otra vez esto nos va a llevar a acudir a Dios una y otra vez, porque si creemos, como decíamos antes, si creemos que Dios es bueno, vamos a correr a Él, porque le necesitamos en la vida. Esto es suelo firme para el camino, porque cambia cómo vivimos, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y nos lleva a la paz con Dios. Como decía el 8, voy a escuchar lo que el Señor dice, la verdad, Él promete paz a su pueblo. Y escucha esto es muy interesante. Lo que pensamos, las cosas que pensamos se transforman en qué sentimos y qué hacemos. Podemos pensar en un montón de tonterías. Si tú estás en casa, en el salón, y escuchas un ruido en el rellano fuera, y tú piensas que hay un ladrón que va a intentar abrir tu puerta, ¿tú crees que esto está sucediendo? Vas a empezar a sentir miedo. Incluso puedes llegar a vomitar de los nervios por pensar que hay un ladrón y vas a hacer cosas como salir corriendo por una ventana. Si tú piensas que en el trabajo no vas a poder hacer tal cosa, vas a empezar a sentir cosas, vas a tener dolores de barriga, puede que te enfermes, quizás hagas cosas como dejar el trabajo, volverte en tu personalidad súper extraño, cosas así, por pensar cosas que la mayoría de las veces no son verdad. Porque la mayor parte del tiempo estamos asustados por cosas que nunca pasan, por cosas del futuro que no llegan a pasar. ¿Por qué? Repito, lo que pensamos se transforma en cómo nos sentimos y las cosas que hacemos. Entonces, pensemos más y más en que Dios es bueno. Y esto va a cambiar cómo nos sentimos, va a traer la paz de Dios, va a quitar las dudas, las mentiras del diablo que quiere que sigamos pensando que Dios no nos quiere, que nos quiere amargar la vida. Esta cosa tan típica que siempre me da tanta pena escuchar en los jóvenes, a veces hablando con amigos íntimos que me dicen, sí, sé que Dios existe, sé que es Jesús todo, pero quiero disfrutar la vida. Es la mentira más grande que hay. No hay vida mejor que la vida con Dios, que conectar con el ser que te creó. Pero así lo creemos tantas veces. Sé que todo esto es así, sé que tal, pero quiero disfrutar. Quiero hacer mi torre de Babel. Y tenemos que arrepentirnos de esto y no podemos permitirnos el privilegio de perdernos una vida con un Dios que es bueno.
La mejor vida que se puede vivir no es otra, no es la alternativa dura, es la mejor alternativa. Y Dios una y otra vez está recordándonos esto. Vale, concluyo. Estaba preguntando qué concluimos. Ahora solo 6 palabras para concluir. Confía en que Dios es bueno. Y otras 6 palabras, si nos falta más. Recuerda el punto de encuentro cuando dudes. Recuerda el punto de encuentro, Jesús. Jesús nos recuerda que Dios es bueno. Oremos